Bien, ya está anticipado lo que vamos a conversar con Larry Yumibanda. Él es de Foro de Economía de Círculo de Guayaquil, Economía, ¿verdad? Círculo de Economía. Círculo de Economía. ¿Por qué le pusiste círculo? Es un círculo Bueno, tuyo nada más. ¿Quién está ahí más? A ver, a ver, a veces en la cuestión de debates económicos es casi cerrado entre ¿quién más nosotros. está ahí? Bueno, nosotros estamos un poco de jóvenes que estuvimos en el colegio, Joven, ¿tú qué tienes de joven? 41 años. Sí, pero- Joven. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes más? A Pues ver. estamos ahí con Jorge Calderón trabajando, estamos trabajando con un docente de la UNEMI, estamos trabajando con gente de Quito, o sea, tenemos un chat. Ah, qué Y bien. ese chat ya se ha ido poco a poco estructurando. Pero sí son un círculo. Sí, somos un ¿De círculo. cuántos? Somos más o menos 20. Bien, ok. Ese grupo representa a Larry, que antes fue presidente del Colegio de Economistas del Guayas y hizo una labor excepcional, lo resucitó. Yolanda comienza la conversación con él. Adelante, Yolanda. Buenos días, economista. No se preocupe, yo lo voy a tratar con más respeto. Bienvenido al programa. El economista, para que todos sepan, es magíster en gestión de comercio exterior y negocios internacionales de la Universidad de Guayaquil, ex concejal de Guayaquil, expresidente del Colegio de Economistas del Guayas, profesor e investigador universitario, parlamentario andino, asesor de la Alcaldía de Guayaquil, analista económico. Y como ya nos anticipó Carlos, es actualmente vocero del Círculo de Economía de Guayaquil y precisamente como tal economista ha emitido un comunicado que en su título ya advierte que el próximo gobierno enfrentará una estandeflación de la economía ecuatoriana. ¿De qué trata esta alerta? Bueno, que la actividad económica al cierre del año 2020 cayó, de acuerdo ya a provisiones internacionales, inclusive el mismo Banco Central lo aceptó en el menos 9%. Para nosotros es que hay una crisis y esto se viene profundizando desde el año 2015, o sea, hay un proceso largo de estancamiento económico que lastimosamente se ve reflejado en los indicadores laborales. Y por otro lado, desde julio, desde el año 2020 hasta enero, que mostraron las cifras, en este caso el INEC, lastimosamente hemos tenido inflación negativa por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Entonces estamos ya prácticamente en un proceso deflacionario por la caída de la demanda, del consumo. Esto se debe fundamentalmente a la caída de la actividad económica y se complementa con el tema de la pandemia. Entonces cuando ya se complementan estos dos eventos de carácter macroeconómico, obviamente ya se podría decir que estamos en un proceso de estandeflación que se puede agravar para el año 2021, o sea, para este año, siempre y cuando el gobierno no tome las decisiones correctas, ¿no? Ok, entonces, lastimosamente no pude escuchar toda su intervención, tuve un problema de audio, pero sigamos adelante, inclusive con su propio escrito. Usted habla que en el 2020 tuvimos un decrecimiento del 9% del PIB. ¿Qué grado de recuperación podríamos esperar para este año? Depende del accionar del gobierno porque hay diferentes proyecciones, unas muy optimistas, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Central, otras un poco más moderadas, que tiene que ver en este caso con la CEPAL, todas orientadas a que supuestamente en este año entramos con un proceso de vacunación masivo. Y depende también de la reacción de las economías avanzadas que, por ejemplo, comiencen a demandar materias primas. Entonces, y también del tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si van a continuar, lo van a reformar la carta de tensión o simplemente la van a eliminar, ¿no? Entonces, todos esos escenarios dependen ya que tome el próximo gobierno, más que todo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso a la larga va a incidir, porque puede ser que crezcamos aún menos, o puede ser que tengamos un crecimiento nulo, o puede ser que tengamos un decrecimiento económico nuevamente en el año 2021. Esperemos que no, pero eso ya es una cuestión que tiene que ver el presidente de la República que sea elegido en los próximos meses, ¿no? Ok, y tendrá mucho que ver efectivamente ese elemento de quién gana la presidencia y cuál es su visión ideológica, pragmática, etcétera, con respecto a la economía y las finanzas. El actual gobierno le deja a su sucesor la mesa servida, como lo ha venido anunciando, o lo que le deja es una deuda servida de 65,000 millones de dólares, y que vea cómo se las arregla. Le dejo un escenario complejo, una economía en terapia intensiva prácticamente. Le mencioné que está en estancamiento profundo de la economía, hay deflación, los indicadores laborales prácticamente están en situación alarmante, más de 5 millones
de ecuatorianos están en desempleo y empleo inadecuado, que es el subempleo mayor, la mayor informalidad en este caso del país. Le deja con indicadores laborales que prácticamente pobreza que se van disparando, ya a niveles del año 2010, lo mismo la extrema pobreza. También el tema de la desigualdad, las brechas de desigualdad comenzaron a dispararse a través del coeficiente de Gini. En fin, el tema de la deuda, no se diga, prácticamente ya está llegando a los 68.000 millones de dólares. Entonces, eso hace que, por ejemplo, el gobierno que venga va a tener que tomar decisiones urgentes en los próximos 100 días apenas se posicione en Carondelet. ¿Cuáles son nuestras decisiones? Por ejemplo, presentar una reforma tributaria que baje el IVA. Segundo, el tema de sentarse ya con el Fondo Monetario Internacional para garantizar los 1.500 millones, pero presentando un plan B. Tercero, hacer una gira internacional para conseguir financiamiento para cubrir, en este caso, el hueco del déficit fiscal y otras fuentes de financiamiento que se requiere. Adicionalmente, ya tendrá que entrar a reformar el Código Laboral en cuanto a cierta flexibilidad que necesita hoy la economía ecuatoriana. Y, en fin, el tema también de la política monetaria, bajar el encaje legal para que los bancos tengan más recursos y puedan prestar, bajar las tasas de interés. O sea, hay un sinnúmero de maniobras que lastimosamente el gobierno de Lenín Moreno no las ha hecho. Usted pone todo el peso de la carga en el tema financiero. Sin embargo, ¿qué pasa con la parte de la producción en el país? ¿Qué pasa con la agroindustria? ¿Qué pasa con nuestro sector exportador? Eso no tiene que impulsarse a la par de tomar estas medidas, porque seguimos poniendo mucho peso en el tema del crédito, de seguir consiguiendo crédito para el país, pero no salimos de ese círculo vicioso. Lo primero que debe garantizar el gobierno es seguridad y estabilidad jurídica, eso es lo primero. Segundo, establecer ya a través de la reforma tributaria no solamente el tema del IVA, sino ciertos incentivos que vayan dándole expectativa a la inversión privada. Normalmente los ciudadanos trabajamos en función de que las cosas se hagan de la mejor manera. Entonces, la gente arriesga a meter su capital. Y eso es lo más importante. La cuestión que el Estado tiene que organizarse y tiene que delinear, como que dice, el marco regulatorio para que los empresarios, los consumidores, comiencen de una u otra forma a pensar de que las cosas pueden cambiar y comiencen también a dinamizar el consumo y también comience a dinamizar la inversión. Pero insisto, esto ya es una decisión que le corresponde al presidente de la República. Es tema de voluntad política, porque se han hecho un sinnúmero de reformas, pero lastimosamente no han funcionado. Desde la primera semana, usted dice que se deben tomar medidas urgentes para tratar de reactivar la economía en el país. Es una buena idea, por ejemplo, para ayudar a este propósito, repartir dinero a mansalva. Esa es una buena medida. A ver, hay economías que lo han hecho porque tienen un banco central fuertes reservas y emiten dinero. Ojo con eso. Hay economías, estamos hablando de la Unión Europea que entraron en un plan de rescate, lo mismo los Estados Unidos que tienen la Reserva Federal que entraron en un plan de rescate. El asunto de Ecuador es que tienen reservas que no le corresponden al gobierno y adicionalmente no tiene, en este caso, capacidad de emitir dinero para financiar el presupuesto como se lo hacía antes del proceso de dolarización. Lastimosamente nos manejamos en función de las operaciones internacionales. O sea, la dolarización se fortalece porque entra más dólares, producto de la exportación, de la inversión extranjera directa o de cualquier accionar que en este caso haga el gobierno. Y por otro lado, se van los dólares por importación. Entonces, el saldo que queda es lo que más o menos es la reserva internacional que logra cubrir, en este caso, los pasivos monetarios, los depósitos del todo el sector público no financiero y también de la banca privada, ¿no? A través del encaje legal. Usted, economista que conoce la plena de la situación económica y financiera del país, que es realmente muy, muy grave, ¿cómo se explica que en esta ocasión en elecciones hayamos tenido 16 candidatos que hayan querido asumir el papel de sacar el país adelante? ¿No cree que hubo un poco de irresponsabilidad? Y en cuanto a los 3 que quedan, ¿están en iguales condiciones para asumir este reto de sacar del hueco fiscal y volver a reactivar económicamente el país? El tema es que la Constitución garantiza la participación. El asunto es que el Consejo Nacional Electoral debe hacer una especie de revisión de los requisitos para inscribir partidos y movimientos políticos. A veces, por favores políticos, se le dan viabilidad a ciertos movimientos y ahí están las consecuencias. Usted lo acaba de mencionar acertadamente, más de 16 candidatos han optado por la presidencia de la República, cuando, de acuerdo a una revisión rigurosa, en este caso el Consejo Nacional Electoral, podrían haber sido 10 o menos de 10. Pero bueno, ya las cosas están juzgadas, ahora
vamos a esperar los resultados que se den con respecto Claro, al tema de la primera vuelta y de cara a lo que se viene, en este caso, la segunda vuelta en el mes de abril. el perfil que tienen los tres que ahorita estarían, ¿no? Para entrar en la segunda vuelta, el perfil da para hacer un trabajo serio a nivel económico, financiero, poder hacer, se dice, convenios con multilaterales importantes, con Estados Unidos, los acuerdos necesarios, en fin, con esta parte de Occidente, de la economía. ¿Están todos en las mismas condiciones para poder sacar adelante el país? Mire, lo que le puedo resumir es que la gente votó por quien le solucione el problema y está concentrado casi, si sumamos los tres candidatos, casi, en este caso, el 75-78%. Ahora, los mecanismos de cómo resolver pueden diferir, porque hay candidatos que se concentran en la economía interna, meterle la mano al Banco Central, meterle la mano al IES, crear dinero electrónico. Por ejemplo, en la propuesta de Yacu Pérez está el tema del dinero electrónico. Está el tema, por ejemplo, de crear una renta básica universal a través de creación de impuestos, en este caso a la clase media y a las clases más altas. Pero por otro lado, no se ve que, por ejemplo, se estimule una apertura comercial que se necesita, salvo la propuesta que ha expresado el candidato Lasso, en que es necesario en estos momentos. Y eso se ha demostrado a lo largo de la historia con los países nórdicos, fundamentalmente, que cuando ya tienen un estado de bienestar que no logran financiar, lo que han hecho son reformas económicas hacia abrir la economía para que vengan ese capital internacional y pueda ser el complemento al estado de bienestar. Lastimosamente, eso es lo que le falta en el plan de gobierno de Arauz y en el plan de gobierno de Yacu Pérez, algo que he visto muy positivo en el plan de gobierno de Guillermo Lasso. Muy bien, este es un tema que será de profundo análisis en la segunda vuelta, porque es sumamente importante debido a la crisis que actualmente vive el país. Vamos con Carlos Vera nuevamente. Por momento. Gracias, Yolanda. Sí noto lo que dijo Yolanda, ¿no? Yo lo voy a tratar con más respeto. No es que yo no le he tenido respeto. Lo he respetado menos que ella, que lo ha tratado con más respeto. Sí se dio cuenta, ¿no? No me siento respetado, no se preocupe. No, yo sé, pero por supuesto las maneras de Yolanda son mucho más adecuadas. Me encantó, de paso, me encantó. A ver, aquí hay demasiadas cosas importantes por una entrevista tan corta. Algún rato tenemos que hacer un jaleo más largo, se lo vengo anunciando. Pero completemos la parte política en que se metió. Sí, no tengo problema. O yo tampoco tengo problema. ¿Qué pasa si por ser el gobierno, el plan de gobierno de Guillermo Lasso que usted ha revisado y lo compara en ese punto con el de Yacu que también ha revisado, es Guillermo Lasso, como se perfila hasta ahora, quien es el finalista de la segunda vuelta, pero primero, tras esta erosión por el choque de los dos, sin el apoyo necesario para ser un contendor fuerte, y segundo, si las simulaciones dicen hasta hoy que él no ganaría, mientras que Yacu sí ganaría. Bueno, es muy complejo. O sea, el escenario por cuanto a los dos candidatos depende mucho de su techo. O sea, lo que diga el Consejo Nacional Electoral, eso tendrá que ser respetado por todos los actores políticos y especialmente por los dos candidatos que están disputando Tiene la casi segunda el vuelta. mismo techo. El tema, ¿Quién puede crecer el tema más es de ese techo? de la estrategia que implementen los candidatos. Quien puede crecer más, de acuerdo a cómo se ha proyectado, y es el tema de Yacu Pérez. Ya, pero según usted, en cambio, argumenta, ya, sí, el tema depende de la estrategia, pero también el tema depende de la conveniencia de su visión económica y según su análisis, la visión económica de Guillermo Lasso es más adecuada que la de Yacu Pérez. Es que la cuestión que con el tema de Yacu Pérez casi nadie revisó su plan económico. Entonces era un candidato que lo tenían de lejos y ahora aparece disputando en este caso el segundo lugar. ¿Sabe por qué casi nadie lo revisó? Porque no le daban posibilidades. Ahora, claro, efectivamente, ahora que ya se va configurando el tema de la segunda vuelta electoral, ahora sí la ciudadanía va a comprender cuáles son los dos planes de gobierno. Y en donde tendrá que tomar una decisión. Pero siendo importante, eso es secundario. Porque lo principal en este momento es evitar el regreso del totalitarismo. ¿Coincide usted o no? O sea,
siempre hemos sido, bueno, yo siempre he sido crítico con el socialismo del siglo XXI. Siempre he sido crítico por su forma de accionar, por su forma totalitaria, por su forma de concentrar el poder, por su forma de respetar la propiedad privada, por su forma de, por ejemplo, de ocultar las deficiencias económicas excusando a diferentes actores y no tomando decisiones que lastimosamente en su ideario político no les van a permitir. ¿Pero Yacu Pérez es socialista del siglo XXI? Yacu Pérez practica un comunismo más que todo latinoamericano. Eso yo lo escuché en una entrevista, algo comunitario, ¿no? Esperemos que por el tema de la unidad que se llegue a dar, modere su discurso. Porque los dos se parecen casi exactamente a lo mismo. Ojo con eso. ¿Yacu Pérez es un demócrata? Hasta el momento yo no he visto que haya irrumpido contra el sistema electoral, inclusive ya tiene experiencia con el asunto de la prefectura de la SUAY. Esperemos que hasta el momento se mantenga con esa posición pasiva, ¿no? Ya, eso es importante. Lo otro, usted conviene en que hay formas de socialismo que son democráticas y no totalitarias, y siempre tengo un ejemplo recurrente aquí. Mujica en Uruguay, Bachelet, o lo que fue la concertación dirigida por Lagos en Chile. Pero por supuesto es la socialdemocracia, pues. Ok. Es el socialismo democrático. Ya. Ok, ahora sí volvamos a lo nuestro. Qué bueno que no sea cuadrado, economista. Ya. Es robusto, pero no cuadrado, de verdad. Le estaba diciendo a Larry de paso que ha bajado de peso. ¿Me dieron 85 usted? Mido 1,82. ¿Sabe dónde hubiera tenido un mejor futuro que en la economía? ¿Ah? En la NBA, Larry. No, sí, pero ya me salí porque no doy en la NBA. Ok, volvamos a la parte seria. Hay una cosa muy grave usted. Afirma aquí que la ley de defensa de la dolarización es inconstitucional. ¿Por qué? A ver, hay dos artículos de la Constitución, los tengo aquí a la mano, el artículo 302 y el artículo 303. 302, el numeral 3, que dice con respecto a la política monetaria sus objetivos, ¿no? Orientar los excesos de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país, y el artículo 303, que tiene que ver con la formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiaria y financiera, que es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. El asunto es que se tienen que definir claramente las funciones que debe haber entre la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera y el Banco Central. Por eso que nosotros, en términos generales, lo que le planteamos al gobierno es autonomía, sí. Estamos totalmente de acuerdo, aunque sea una autonomía parcial, porque total no puede ser porque le blinda la Constitución. ¿Pero dónde está el constitucional? ¿Qué cambia de esto que dice la Constitución? El tema es que le quita las atribuciones de la Junta en cuanto a la política monetaria, la formulación, como fijación de tasa de interés, encaje legal, determinación, por ejemplo, a nivel de liquidez, el asunto también... Y se las pasa al Banco Central. Y se las pasa al Banco Central. ¿Que estará integrado cómo? Que estará integrado, de acuerdo a la propuesta de ley, por personalidades que están vinculadas al sector financiero privado. Entonces, según una terna que manda el Ejecutivo a la Asamblea. Me parece un poco engorroso que lo mande la terna a la Asamblea Nacional cuando directamente lo puede, en este caso, ese es otro punto. plantear. Por lo tanto, no hay la ejecutiva. famosa autonomía, pues es una vía indirecta de que el Ejecutivo se iba nominando a los integrantes del Banco Central. El tema es que, a ver, esto surge porque el Banco Central le presta recursos al gobierno que es un mal pagador. Cuando le tocaba pagar los intereses, ¿le pagaba con bonos o le pagaba con acciones de la Corporación Financiera Financiera Nacional? Pero en ese proyecto sí funciona, eso lo bloquea, entonces, de ahí comienza el tema del debate. Correcto. Entonces, viene el tema de la ley de fomento productivo, pone un pequeño articulado. Viene la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, establece un articulado. Esto viene a ser la estructura pero eso final. Sí está bloqueado en el proyecto. Está... A ver, el proyecto impide que el Banco Central sea ese tipo de prestamista por debajo. Ya. Eso sí, porque en el momento que establecen un sistema de cuentas, ya le ponen requisitos. Antes, eso no había en el Código Monetario. Ya. Su preocupación es que facultades que son de la Junta de Regulación Monetaria, Financiera y otras hierbas, se la están pasando al Banco Central, y eso es contrario a lo que dice el 302 y 303 de la Constitución. Efectivamente. Entonces, a ver, también el asunto de los créditos, o sea, le pongo de la manera tan sencilla, de forma numérica. Yo tengo mi balance del Banco Central, tengo pasivos monetarios por 10.000 millones de dólares y tengo activos que viene a ser la Reserva Internacional por 10.000 millones de dólares. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero si llega a pasar que, por ejemplo, la economía crece a una velocidad impresionante y tiene reservas producto de que ingresa más recursos por la exportación a 12.000 millones de dólares.
Entonces usted tiene un exceso de liquidez y ese exceso de liquidez hay que cumplirlo de acuerdo a la Carta Magna a través de la intermediación financiera que puede hacer, en este caso, el Banco Central. ¿Usted advierte qué? O sea, el Banco Central puede ser intermediación financiera, Claro. lo que dijo Andrés Arauz. Sí, lo puede hacer. Eso está en el actual Código Monetario. ¿Cómo funciona eso? Le presta recursos a la banca pública y la banca pública le presta a los diferentes actores. Eso es otra cosa. O puede canalizar los recursos, Pero sí sabe en este caso, a los bancos exteriores para tener Ya, pero liquidez eso es y otra proteger. cosa, pues sí sabe cómo lo entendió el sujeto, ¿no? No. Como es que el Banco Central le quedaba los $1.000 al millón de personas, así lo entendió. Eso no es intermediación financiera, lastimosamente. Okay. Ya, okay. Eso es asalto a los recursos del Banco Central, que es diferente. ¿Qué hicieron con 7.000 millones? Que en el no gobierno pagan anterior? todavía, que ahí tiene el Banco Central, que se queja la gerenta general del Banco Central que no tiene cómo hacerlo líquido. Y que en otra forma no llegue a pasar, pero si viene algún problema financiero, tiene que estar la plata líquida para cubrir, en este caso, cualquier ¿en qué les desfase. pagaron esos 7.000 millones de dólares? ¿En qué les pagaron al Banco Central? Algunos les han pagado con papeles, otros con acciones de la Corporación Financiera Nacional. Ok, ya. Y usted advierte también que si este proyecto va tal como está, terminará parando en la Corte Constitucional. Claro, porque van a llover las demandas de inconstitucionalidad. Ahora, ¿cabe seguir hablando de política monetaria cuando no tenemos moneda? O sea, hay una política monetaria parcial, porque el fuerte de la política monetaria es la creación de dinero, o la emisión de dinero, perdón, que lastimosamente ya no tenemos porque estamos dolarizados. Pero sí tenemos instrumentos todavía para poder mover algo, en este caso, de dinamismo para la economía ecuatoriana. Y nosotros hemos planteado como Círculo de Economía de Guayaquil que debe bajar el encaje legal. Ahorita los bancos están con ¿Por qué vía? Pues vía de resolución de la Junta. Ok. Porque los bancos tienen un sobreencaje. Entonces, para dinamizar el crédito, hay que dinamizar los depósitos. ¿Y cómo bajar también las tasas de interés, que es la guerra en la que estamos? Ahora, el tema de la tasa de interés, yo creo que debe ser de manera técnica reunirse con los actores de la banca porque tiene un sinnúmero de factores que inciden en la tasa de interés. Uno de esos son los costos administrativos. Entonces, si la banca llega a ser una banca prácticamente digital, no hay necesidad de generar más sucursales, pues. Ahí puede usted bajar costos administrativos y de ende puede entrar a una negociación con el asunto de disminución de las tasas de interés. ¿Sabe lo que celebro su presencia esta vez? Que lo hago notar, no es que no ha habido en las anteriores, que junto con sus diagnósticos apocalípticos ha tenido propuestas de salida. Lo hago notar especialmente cuando dijo eso con Yolanda y le pidió una enumeración de medidas que debería tomar el gobierno para ese escenario que encuentra el próximo, y usted las denunció. Una cosa última. ¿Tiene entonces razón el CAL en haber rechazado por unanimidad este proyecto? Dicen que es de forma, yo creo que es de forma y de fondo. Las dos cosas. Efectivamente sí, porque están prácticamente quitándole la formulación a la Junta y se la están pasando al Banco Central y automáticamente... ¿Salió electo usted asambleísta alterno? Parlamentario ¿Parlamentario? andino eterno de Cristina Reyes, exacto. ¿Y qué va a hacer en el Parlamento usted, andino? Bueno, eso le corresponderá a Cristina Reyes. Nosotros le vamos a dar ciertos insumos para una profundización en cuanto a la integración andina, que eso hace falta también. ¿Y cuando se principalice qué va a hacer o nunca se va a principalizar? Eso ya depende del principal, pero lo que sí le puedo indicar que hay una hoja de ruta clara que lastimosamente los que han participado en el Parlamento andino no la han logrado impulsar, que es la unión hace la fuerza, porque dentro de la comunidad andina casi todos los países han firmado acuerdos comerciales con los Estados Unidos, menos Ecuador. ¿Para usted rescatable entonces el Parlamento andino? ¿Hay algo para lo que pueda servir? Pero por supuesto. ¿Que no sea para desaparecer? Pero por supuesto. La cuestión es que ¿por qué no tiene mayor incidencia en la vida nacional? Es porque sus resoluciones son de carácter exhortativo, no vinculante. Y eso lastimosamente le quita un poco de protagonismo al Parlamento andino en el Ecuador. Felicitaciones a usted entonces, a Cristina, que fue la más votada parlamentaria andina, ¿verdad? Fue la más votada del Partido Social Cristiano. Como legisladora en general, inclusive comparada con los asambleístas provinciales y nacionales. Claro, comparado con, bueno, se tiene que comparar con los asambleístas nacionales porque es una votación nacional. Ella tuvo un promedio mayor que los asambleístas nacionales. Claro, sacó hasta, de acuerdo al cómputo que hemos revisado, 11.70, mientras que el asambleísta nacional de nuestro partido está 8.71 más o menos. Okay, entendido. Bueno, con el vicepresidente de la Asamblea volveremos luego de pocos instantes. Vamos a revisar gracias de paso, economista. No se preocupe.